La Odisea del Che, la vida de un revolucionario. El nacimiento de un idealista. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, en una familia de clase media con inclinaciones políticas progresistas. Desde joven, sufrió de asma, pero su espíritu indomable lo llevó a desafiar los límites impuestos por su salud. Su infancia estuvo marcada por la lectura voraz y un interés creciente en la justicia social. Su familia viajaba constantemente por Argentina, lo que le permitió conocer de primera mano las desigualdades económicas y sociales de su país. El viaje que cambió su vida. En 1952, Ernesto emprendió un viaje por Sudamérica con su amigo Alberto Granado en una motocicleta llamada La Poderosa. Durante este recorrido, se encontró con la pobreza, la explotación y la injusticia que aquejaban al continente. Su paso por una colonia de leprosos en Perú y su contacto con mineros explotados en Chile marcaron un antes y un después en su visión política. En Venezuela, vio la miseria de los trabajadores del petróleo y en Colombia presenció la violencia política. Volvió convencido de que el cambio solo llegaría mediante la revolución. De médico a revolucionario. Después de completar sus estudios de medicina en 1953, Guevara viajó a Guatemala, donde el presidente Jacobo Arbenz intentaba implementar reformas sociales. Trabajó en un hospital, pero también entró en contacto con círculos revolucionarios. Sin embargo, la intervención de la CIA en 1954 llevó a un golpe de Estado y al derrocamiento de Arbenz. Durante el golpe, Guevara se refugió en la embajada argentina antes de huir a México, donde conocería a Fidel y Raúl Castro, quienes planeaban derrocar a Fulgencio Batista en Cuba. La Revolución Cubana. En México, Guevara se unió al movimiento 26 de julio de los Castro y recibió entrenamiento guerrillero. En 1956, junto a un grupo de revolucionarios, abordó el yate Granma y desembarcó en Cuba. La guerra de guerrillas en la Sierra Maestra fue dura, con escasez de alimentos y persecuciones constantes. El Che se destacó como líder militar, organizador y médico del grupo. Dirigió emboscadas y ataques exitosos contra el ejército de Batista, ganándose el respeto de sus compañeros. La batalla de Santa Clara en 1958 fue crucial para el triunfo revolucionario. El Che lideró un ataque estratégico que cortó las líneas de suministro del enemigo y obligó a la rendición de las fuerzas de Batista. En 1959, Fidel Castro tomó el poder y el Che se convirtió en una figura clave del nuevo gobierno. El estadista y el idealista. En los primeros años de la Revolución Cubana, Guevara ocupó varios cargos, desde presidente del Banco Nacional hasta ministro de Industria. Se convirtió en un símbolo de la resistencia antiimperialista y promovió la industrialización y la reforma agraria. También supervisó juicios y ejecuciones de oficiales del régimen de Batista, lo que generó controversia. Viajó a la Unión Soviética y China en busca de alianzas y asesoró a movimientos revolucionarios en América Latina y África. Sin embargo, sus ideas sobre la autosuficiencia económica y la eliminación de incentivos materiales chocaron con la realidad económica de Cuba. A pesar de ello, impulsó la educación y la salud como pilares del socialismo cubano. Además de su rol como líder político, el Che promovió la creación de sistemas de trabajo voluntario, en los cuales participaba personalmente para dar el ejemplo. Escribió ensayos sobre la economía socialista y la lucha de clases, dejando un legado teórico que influyó en muchos movimientos posteriores. La guerra en el Congo. En 1965, el Che dejó Cuba para apoyar la lucha revolucionaria en el Congo, inspirada en la obra de Patrice Lumumba. Junto a un grupo de combatientes cubanos, intentó entrenar a los guerrilleros congoleños, pero la falta de organización y el desinterés de los líderes locales llevaron al fracaso de la misión. Enfermo y frustrado, regresó en secreto a Cuba, donde reflexionó sobre los errores y aprendizajes de la experiencia.
Decidido a expandir la revolución en América Latina, Guevara viajó a Bolivia en 1966 para iniciar un movimiento guerrillero. Sin embargo, su grupo sufrió aislamiento, falta de apoyo local y la implacable persecución del ejército boliviano, asesorado por la CIA. A pesar de su liderazgo y valentía, las condiciones eran adversas. Enfrentaron hambre, enfermedades y traiciones. El Che escribió un diario en el que documentó las dificultades y las batallas diarias del grupo guerrillero. A pesar de su convicción inquebrantable, la falta de aliados y los constantes enfrentamientos con el ejército hicieron que su situación fuera cada vez más precaria. El 8 de octubre de 1967, el Che fue capturado en la quebrada del Yuro después de un combate desigual. Malherido, fue llevado a la escuela de La Higuera, donde pasó su última noche en cautiverio. Al día siguiente, fue ejecutado por órdenes del gobierno boliviano, convirtiéndose en un mártir de la revolución. El legado de un ícono. La muerte del Che Guevara no extinguió su influencia. Su imagen y sus ideales continúan inspirando movimientos revolucionarios y luchas sociales en todo el mundo. Sus escritos sobre guerrilla y socialismo siguen siendo estudiados, y su figura se ha convertido en un símbolo universal de resistencia. Su legado es un testimonio de la lucha por la justicia y la resistencia contra la opresión. La imagen del Che, con su boina y su mirada desafiante, se convirtió en un ícono del siglo XX. Sus cartas y discursos son citados por revolucionarios y líderes políticos que buscan inspiración en su sacrificio y convicción. Así, la historia del Che Guevara se convirtió en una epopeya, la historia de un hombre que dejó su vida por un ideal, con la esperanza de encender la llama de la revolución en cada rincón del mundo.